Bienvenidos estudiantes a la sección B de la presentación del WAC. Partimos la presentación no porque sea un tema diferente, sino para tratar de hacerlas un poco más cortas. En la sección A de la presentación aprendimos a calcular el WAC. En esta sección vamos a adentrarnos dentro de los componentes del WAC, como son el costo del capital accionario, vamos a ver el CAPEM y el costo de la deuda. Y recapitulando lo que hemos venido viendo las últimas 2 semanas, la semana pasada aprendimos las herramientas de evaluación, esta semana vimos una sesión de flujo de efectivo del proyecto y ahorita estamos viendo una sección de WAC y específicamente en esta presentación vamos a ver lo que es el costo del capital accionario y el costo de la deuda. Y dijimos, ¿verdad?, que digamos en una universidad pequeña, con solo calcular el WAC, los pesos y los costos sería suficiente, pero nosotros queremos ir un poco más allá y abrir las cajas y entender qué es lo que hay adentro del costo de capital accionario y qué es lo que hay adentro del costo de la deuda. E iniciamos con el costo del capital accionario. La pregunta más difícil sobre el tema del costo del capital es ¿cuál es el costo del capital accionario total de la empresa? Es una cuestión difícil porque no hay un medio de observar en forma directa el rendimiento que requieren los inversionistas del capital accionario sobre su dinero, pero hay que calcularlo de algún modo, ¿verdad? Analizaremos un método para calcular el capital accionario, el modelo de valoración de activos financieros o CAPEM por sus siglas en inglés. De acuerdo al CAPEM, el rendimiento requerido o esperado de una inversión riesgosa depende de 3 puntos. La tasa libre de riesgo, ustedes ya saben dónde podemos conseguir eso. La prima del riesgo de mercado, RM menos RF, que en esencia es ir a comparar, digamos, el rendimiento que ha tenido el mercado accionario, generalmente de Estados Unidos, en comparación de la tasa libre de riesgo. Ya vamos a ver cómo se hace eso también. Y la volatilidad del activo con respecto al mercado, que se denomina el coeficiente beta. O sea, qué tan riesgoso es, digamos, un activo, una acción similar a la empresa a la que yo estoy evaluando o similar al proyecto al que yo estoy evaluando con respecto al mercado accionario generalmente de Estados Unidos. Entonces podríamos calcular el rendimiento esperado del capital accionario RE así. El rendimiento del capital accionario es igual a la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo de mercado multiplicado por beta, que es la volatilidad del activo con respecto al mercado. Una pregunta que surge y a cada rato me la he hecho yo como estudiante es ¿qué tiene que ver el costo del capital accionario de un proyecto aquí en América Central con estas cosas de acciones en Estados Unidos? Y vea, lo que estamos haciendo es tratando de utilizar una acción de una empresa en una industria similar en la que yo estoy compitiendo y luego irla ajustando. Van a ver que vamos a hacer ajustes por riesgo país, ajustes, diferentes tipos de ajustes, para al final tratar de entender cuánto valdría el capital accionario de una empresa que esté realizando un proyecto en, por ejemplo, Guatemala, Honduras, utilizando información de mercado sofisticado, ¿vea? ¿Por qué utilizamos esa información? Porque es la única que hay. Entonces estamos tratando de utilizar esa información y luego hacer ajustes para poder tener una idea de cuánto vale el capital accionario de nuestros mercados. Pero hemos dicho que vamos a explicar qué es la RF, qué es el retorno del mercado y qué es la beta, 3 términos que ustedes nunca han escuchado y vamos a hacerlo de manera despacio, ¿verdad? Entonces vamos a ir explicando uno a uno cada uno de ellos. El primero es la tasa libre de riesgo. Ustedes ya en las clases, cuando valoramos bonos, ustedes ya tuvieron un acercamiento a lo que es esta tasa. Y ustedes saben que se utiliza la tasa de bonos del Tesoro de Estados Unidos porque se asume que no tienen riesgo de default, de dejar de pagar. No tienen un riesgo de impago, un default risk. En la página treasury.gov hay bonos con diferentes maduraciones. ¿Cuál debo escoger como la tasa libre de riesgo? En evaluación de empresas se asume que la empresa durará para siempre, por lo tanto escoja la de maduración más larga, que es 30 años. En evaluación de proyectos, escoja la maduración más cercana a la duración del proyecto. Si su proyecto dura 3, escoja la de 3, y si dura 5, escoja 5 y 10 y así sucesivamente. Creo que hay de 20, 30 años, entonces
usted escoja la tasa libre de riesgo que más se apegue a la duración de su proyecto. En la página treasury.gov hay datos para diferentes tipos de interés, por ejemplo, Daily Treasury Yield Curve Rates, Daily Treasury Bill Rates, Daily Treasury Real Yield Curve Rates. ¿Cuál debo escoger como mi tasa libre de riesgo? En primer lugar, nunca escoja la que dice Bill Rates. Estos son notas de tesoro a corto plazo, menos de un año. Esa táchela. Luego, su selección entre Yield y Real Yield dependerá del tipo de flujo efectivo con el que esté trabajando. Hay dos tipos de flujo, real y nominal. Si sus flujos tienen en cuenta la inflación, entonces son flujos reales y deberá utilizar la Real Yield como la tasa libre de riesgo. Si usted está utilizando flujos nominales, es decir, usted no está teniendo en cuenta la inflación, utilice la tasa nominal. Lo importante es que exista congruencia entre el flujo y la tasa. Y aquí le voy a dar una pista. Así como están los mercados ahorita, es posible que encuentre real yields negativas. ¿Por qué? Muy probablemente por deflación, ¿verdad? Por las cosas que están pasando ahorita, lo que hará poco sentido en su análisis. Mi consejo es que siempre utilice la tasa libre de riesgo nominal y a este adicione lo que usted considera una tasa de inflación razonable con base a datos históricos. De nuevo, ve el big picture, use sentido común. ¿Qué haría yo? Iría, digamos, a tomar inflaciones de Estados Unidos o inflaciones de Honduras llevadas a dólares, depende de lo que esté trabajando, y busque, digamos, usted sabe que en el 2008-2009 hubo una crisis financiera fuerte, entonces a partir del 2010-2011 busque esas inflaciones, póngale del 2011 al 2019, sáqueles un promedio y usted tendría una inflación que hace más sentido que la inflación que estamos viendo ahorita por el problema de coronavirus que estamos pasando. Esa no es la inflación de ahorita, sino es la expectativa de inflación, ¿verdad? Entonces, solo, bueno, más que decirle qué es lo que va a encontrar, me encantaría que usted fuera a la página de treasury.gov y vea las tasas reales. Y entonces usted analice y bueno, trate de entender qué es lo que está pasando y por qué le estoy dando este consejo. El segundo componente del modelo CAPEM es la prima de riesgo de mercado, que es RM menos RF. Entonces, aquí quiero ser bien enfático. Usted no está calculando RM, está calculando la diferencia histórica entre el promedio de los rendimientos de las acciones menos el rendimiento de la tasa libre de riesgo año con año. Es como que usted diría, desde 1929, usted calcula para 1929 la tasa de mercado, el promedio de los rendimientos de la Bolsa de Valores de Estados Unidos y a eso le quita la tasa libre de riesgo para ese año. Y eso lo hace año con año y saca un promedio. Eso es lo que usted está haciendo con esa prima de riesgo. Y para calcular los rendimientos del mercado de Estados Unidos, ¿qué hace usted? ¿Agarra todas las acciones? No, ¿verdad? Busca un índice representativo, generalmente el índice S&P 500, que recoge las 500 acciones, digamos, con más valor de mercado de Estados Unidos. Aquí van entrando y saliendo acciones y ese índice usted puede ver la gráfica, cómo ha ido, cuál ha sido su desempeño desde 1950, usted ve grandes picos, después ve que baja. Entonces, en lugar usted de calcular el rendimiento de mercado de Estados Unidos, que es complejo, agarra uno de estos índices, calcula el rendimiento del índice y a eso le quita la tasa libre de riesgo. Y entonces así es como usted calcula esa prima de riesgo de mercado. Y dentro de la literatura hay un gran debate sobre si se debería utilizar promedios geométricos o aritméticos para estimar la prima de riesgo de mercado. También se debate sobre el periodo para calcular estas primas de riesgo de mercado. Recuerda la segunda limitación del WACC mencionada en las primeras slides. Esto es un arte, no es una ciencia. Para los ejemplos en clase utilizaremos ambas, geométrica y aritmética, para el periodo de 1928-2012. Quedará a su criterio la que quiera utilizar. Más que darles una tabla para niños chiquitos para que sigan al pie de la letra, mi intención es mostrarles de dónde vienen los números. Recuerden, al final los cálculos solo son referencias para ayudarles a tomar decisiones. Siempre vean el big picture, evalúen los riesgos cualitativos y usen el sentido común. Esto es finanzas, no están haciendo recuentos bacterianos en la leche, no esperen una respuesta única, no esperen una tasa de corte escrita en piedra, que arriba de esto lo acepto, abajo de esto lo rechazo.
Eso no pasa aquí, ¿verdad? Entonces a mí sí me interesa que abrir la caja negra, estas son cosas de niño grande, ¿verdad? Para que ustedes entiendan de dónde vienen los números. Pero no esperen que dentro de esta caja negra estén las tablas de Moisés que le digan qué hacer, ¿verdad? El tercer componente del KPM es el beta, ¿verdad? El coeficiente beta es una medida de la volatilidad de una acción individual en comparación con el riesgo de todo el mercado. En términos estadísticos, beta representa la pendiente de las líneas a través de una regresión de puntos de datos de los rendimientos de una acción individual frente a los del mercado. ¿Qué está haciendo aquí? Usted está agarrando, digamos, el rendimiento del mercado, que ya explicamos, agarra un índice, calcula los rendimientos y agarra una acción en particular y hace la regresión, ¿vea? Pone en el eje de la Y la empresa y pone en el eje de las X el mercado. Tira la regresión y el beta de esa regresión, la pendiente de esa línea, eso es beta. Usted que es bien inteligente sabe, si el mercado se moviera como la empresa, la pendiente sería igual a 1, tendría 45 grados, entonces beta sería igual a 1. Si beta es mayor que 1, implica que la empresa es más volátil que el mercado. Si beta es menor que 1, implica que la empresa es menos volátil que el mercado. Y esta es una explicación de beta para ingenieros, como me hubiera querido que me explicaran beta en mis días de estudiante. Piensa en beta como el coeficiente de elasticidad de un resorte. Yo sé que ustedes ya llevaron física y que les gustan estas cosas. Si es menor que 1, amortiguará el impacto, pero si es mayor lo multiplicará. Y vea la gráfica. Un beta igual a 1 implica que la acción reacciona igual que el mercado. Es la línea azul. Un beta mayor que 1 implica que la acción es más volátil que el mercado. Le irá mejor cuando las cosas van bien, vean la línea roja, ¿verdad? Y le irá peor cuando las cosas vayan mal. No es roja, es naranja la línea, de hecho. Y un beta menor que 1 implica que la acción es menos volátil que el mercado. No le irá mejor que el mercado cuando las cosas van bien, está más aplanada, como quisiéramos que estuviera la curva del coronavirus ahorita, pero tampoco le irá peor cuando las cosas vayan mal, que es la línea verde. Pero ¿a dónde consigo la beta de una empresa que no cotiza en bolsa? No la va a encontrar, pero tiene dos opciones. La primera es busque beta promedio de la industria en la página del profesor Damodarán. Y si considera que su proyecto de empresa no se asemeja al promedio de la industria, usted cree que lo que usted está haciendo es muy exquisito, ¿verdad? Y que no se asemeja al promedio, entonces busque las betas de empresas similares en bases de datos financieras como Bloomberg y Thomson Reuters. Hay bases de datos gratis, Yahoo Finance, por ahí hay otras, pero las buenas son pagadas. Las betas o promedios que encuentre no pueden ser usadas directamente, tiene que hacer ajustes y ver el siguiente slide. Bueno, estamos en el desapalancamiento y reapalancamiento de betas. Los betas dependen del grado de apalancamiento de la empresa. Piense, una empresa más endeudada es más volátil que una empresa menos endeudada. Por lo tanto, tiene que ajustarlas al nivel de endeudamiento de su proyecto o empresa. Antes de usar los betas que encuentre, debe desapalancarlos con base en la estructura de capital de la empresa origen. Sacar un promedio se aplica y luego reapalancar el beta promedio desapalancado con la estructura de capital de su empresa y proyecto. Se escucha más complicado de lo que es. En el caso de la teca ilustraremos este proceso. Recuerde, usted solo va a apalancar y desapalancar betas si considera que los betas promedios de la industria que están en la página del profesor Damodarán no se ajustan o no recogen el riesgo de su proyecto. Si usted encuentra un beta de una industria que es parecido a lo que usted está haciendo, simplemente ocupe esos betas que ya están desapalancados y reapalánquelos de acuerdo a la estructura de capital de su empresa o proyecto con base a la fórmula que usted está viendo ahí. No me voy a tener mucho en esta fórmula porque en el caso de la teca que vamos a ver en semana 12 vamos a hacer esto con detenimiento. Ahora que tenemos todas las piezas, regresemos a la fórmula. Interpretemos. El rendimiento esperado de una acción, que en nuestro caso sería el capital accionario de la compañía o el proyecto, es igual a la tasa libre de riesgo, lo mínimo que podría exigirle a una inversión 100% segura, más el promedio del spread histórico del rendimiento del mercado accionario menos la tasa libre de riesgo, multiplicado por un coeficiente de volatilidad. ¿Qué tan o menos riesgoso es la empresa con respecto al mercado?
Y algunas consideraciones finales de la fórmula del CAPEM. Recuerde que la tasa libre de riesgo tiene que estar en la misma moneda que los flujos de efectivo. Si usted tiene flujo en lempiras, la tasa libre de riesgo tiene que estar en lempiras. Si usted tiene flujo en dólares, la tasa libre de riesgo tiene que estar en dólares. Y definido en los mismos términos, si usted está usando flujos que tienen en cuenta la inflación, entonces tiene que tener una tasa libre de riesgo real. Tiene que adicionar la inflación a la tasa libre de riesgo. Y de lo contrario, si está trabajando con flujos nominales, puede utilizar la tasa libre de riesgo que encuentre directamente de la página del Tesoro de Estados Unidos. Lo otro es que en el caso hemos estado calculando unas tasas del capital accionario como si estuviéramos trabajando con empresas en Estados Unidos. ¿Qué pasa si usted está utilizando una tasa en dólares, verdad? Pero en otro país que no sea Estados Unidos, entonces usted le tiene que adicionar el riesgo país. ¿Y cómo hace eso? La tasa de libre de riesgo y prima de mercado que hemos visto son para Estados Unidos, pero hay que ajustarlo para otro país. Debe incluir la prima por el riesgo país, ¿verdad? Que es igual al spread por impago del país. Es aquella tablita de Moody's que hemos estado viendo, ¿verdad? La que usábamos para calcular los bonos, pero multiplicada por un factor. Acuérdense que ese es un spread para bonos, pero nosotros estamos trabajando, al menos dentro de este paréntesis, no estamos trabajando con bonos. Para ser consistente, tenemos que multiplicar por este coeficiente porque estamos trabajando con acciones, ¿verdad? Entonces va a multiplicar el spread por impago del país por la volatilidad de las acciones del país entre la volatilidad de las acciones por bonos. Para países como Brasil y Colombia, que tienen bolsas de valores con mucha transabilidad, usted perfectamente puede ir a calcular la desviación. Puede calcular primero los rendimientos de las acciones, los rendimientos de los bonos, y luego sacar las desviaciones estándares de esos rendimientos y dividir, ¿verdad? Entonces para Brasil anda como por 1.2. En el caso que usted trabaje en otros países emergentes, el profesor Damodarán lo que hace es simplemente multiplicar. Como no podemos calcular estas volatilidades porque no tenemos mercados accionarios ni de bonos, simplemente él dice, mire, para los otros mercados emergentes que no tienen bolsas de valores relevantes, multiplíquelo por 1.5, que es como el promedio que él ha estimado en que las acciones son 1.5 más volátiles que los bonos. Bueno, estimados estudiantes, hemos llegado al final de la sesión B. Originalmente solo quería tener 2 sesiones para abordar todo el tema del WACC, pero ya llevamos más de 17 minutos y voy a cortar aquí para dejar una sesión independiente para el costo de la deuda. Espero que hayan disfrutado el tema y por favor repítanlo de 2 a 3 veces para que puedan tener un mejor aprendizaje. Les agradezco mucho. Bendiciones.